Abran su Biblia rápidamente en el libro de Daniel y vamos a continuar con esta serie. Les recomiendo que busquen en YouTube, en las redes sociales, la serie El Misterio de Babilonia, para que puedan ustedes compenetrarse, entender hasta este momento qué es lo que está pasando en el mundo y por qué Babilonia es la ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Y si el Espíritu Santo le ha dado esta importancia a Babilonia, es porque la tiene y porque detrás precisamente se encuentra un misterio, ya que Babilonia, todo esto lo compartí en la conferencia anterior, viene de la palabra Babel, que significa confusión, y después se cambió el nombre a Babelonia o Babilonia, que ya se conoce como el famoso imperio babilónico, que en el libro de Daniel lo dirigió principalmente el rey Nabucodonosor y Saddam Hussein, el expresidente de Irak, porque Babilonia se encuentra geográficamente en donde se encuentra actualmente la nación de Irak. Entonces, esta región entre Siria e Irak se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando venimos a Babel, encontramos desde el capítulo 10, que repito, ya no vamos a buscar en las conferencias anteriores, comienza Nimrod, el primer poderoso que hubo dictador en el mundo, que trató de centralizar los gobiernos, las religiones en la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, o lo que es ahorita Irak. Cuando Saddam Hussein gobernó y perdió la batalla Operación Desierto en 1990-91, cuando quiso invadir Kuwait, 5 años antes Hussein gastó billones de dólares en reconstruir Babilonia y levantó, todavía pueden ir, ahorita la ciudad se llama Bildad, le quitaron el nombre Babilonia, pero se llama Bildad, está a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad, en Irak. Y ya vemos que este hombre Hussein mandó imprimir una moneda con la esfinge de Nabucodonosor y su retrato de él del otro lado, porque él comenzó a decir Hussein que él era el descendiente de Nabucodonosor y que espíritus le decían que tenía que reconstruir la ciudad. Imaginémonos nada más, eso sin conocerle la Biblia. Entonces no hay nada de coincidencial ni accidental en los eventos que tienen lugar en el mundo. Cuando los conectamos y juntamos las piezas del rompecabezas, tenemos un panorama mucho más claro para poder discernir y percibir la realidad del mundo que estamos viviendo. Muy bien, Babilonia comienza pues con Nimrod, se levanta la torre famosa de Babel, donde por primera vez existe en la Biblia la primer rebelión masiva contra Dios, el primer intento de abortar los mandamientos de Dios, porque antes de Babel, Dios le dijo a Noé, después del diluvio, vayan por el mundo, dispérsense por todo el mundo, propáguense por el mundo, fructifíquense. Pero llega Nimrod, un tipo del anticristo, y le dice a toda la gente en aquel tiempo, no, concentrémonos en un solo lugar, levantemos una torre, hagámonos un hombre, edifiquemos una ciudad para nosotros. Entonces vemos que este pensamiento de la centralización de los gobiernos no es coincidencia que en la Biblia termine con un personaje llamado el anticristo, donde se menciona que este hombre va a centralizar, ¿qué cosa? Los gobiernos. O sea, pronto viene este dictador mundial para poder ejercer el control global a través de un solo gobierno. Y el siglo pasado esto no podía ser realidad, ni hace 10 o 15 años, hasta el siglo en que tú y yo estamos viviendo, simplemente porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que esta posibilidad sea una realidad.
ya que con la tecnología que tenemos y la genética que tenemos, el ser humano cree que es Dios y que podemos levantarnos sin tener necesidad de Dios y gobernarnos sin tener necesidad de una ley moral, de códigos de conducta ni de moral, porque nosotros somos dioses. Ya que si venimos de una amiba y somos el proceso accidental de la teoría de la evolución, pues simplemente el ser humano tiene que mejorar. Y ahora la tecnología nos va a ayudar a mejorar, mezclando el ADN del ser humano con animales, o a través del transhumanismo, o de la inteligencia artificial, o de los nuevos descubrimientos de la genética. Y todo lo que le estoy contando no es más que ciencia ficción, que los que están detrás, que es un grupo que se llama el Foro Económico Mundial. Métete al internet y búscalo y ve los estatutos que declaran ellos diciendo Dios no existe. Este foro controla los gobiernos del mundo actualmente. Cristo es una mentira, Dios no existió, vamos a ser dioses. Y están inclusive llegando a la psicopatía, a la locura de decir y atreverse a poder aseverar que la muerte va a ser considerada una enfermedad. Que como todas las enfermedades las podemos conquistar y nos vamos a convertir en inmortales, gracias a la diosa de la tecnología. Entonces, todo esto tiene su origen desde Babilonia, y a través de toda la historia, Satanás, que estuvo detrás de Nimrod, encontramos el mismo patrón, el mismo factor común denominador. Todos los faraones se creyeron dioses. Todos los césares romanos se creyeron dioses. Y mencionamos a Atila, a Gengis Khan, mencionamos a todos los grandes conquistadores, Alejandro el Magno, los dictadores del siglo XX, ¿verdad? Lenin, Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han ocupado posiciones de poder a través de la historia han soñado, han anhelado lo mismo que está en la Biblia: llegar a ser ellos los que controlen el mundo, o extender su imperio hasta donde pueda llegar, ¿verdad? El conocimiento humano, para poder realmente convertirse en los dueños del planeta Tierra. Y este sueño lo alcanzará el arte principal, o la obra de arte principal de Satanás, que se llama el Anticristo, que posiblemente ya nació y ya está en el mundo. Les digo que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 1, vamos a comenzar con el capítulo 1, porque desde el imperio babilónico vamos a encontrar que Babilonia no solamente es el origen bíblico y en la vida real, sin que mucha gente lo sepa, por eso se llama el misterio de Babilonia, porque en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera, el misterio, Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. ¿Por qué se le llama un misterio a Babilonia? Porque detrás de este sistema, de esta ideología, le podríamos llamar también, detrás de esta sociedad secreta que fundó Nimrod, se pusieron los cimientos, los fundamentos, para que a través de toda la historia el mundo creciera, y los puso Satanás, para que todo se levantara conforme al patrón que está establecido en Génesis capítulo 11. Que el ser humano se llegue a creer Dios, y finalmente con la tecnología Satanás cumplirá su sueño levantando al Anticristo. Pero encerrado detrás de esto, de un solo gobierno, una sola religión, Babilonia es el origen de la astrología, brujería, hechicería y la magia. Todo lo que es perteneciente al ocultismo son las sociedades como los Rosacruces, masonería, los caballeros templarios,
lo que fundó la teosofía de Elena Blavatsky. Todas estas supuestas sociedades secretas encierran el mismo ADN. Todas están relacionadas con el ocultismo, todas ponen cortinas de humo para que tú no sepas realmente lo que se encuentra detrás de sus fundamentos diabólicos, porque precisamente este es el propósito satánico: cegarnos a los seres humanos de todo lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo: el día que conozcas la verdad te hará libre. Cuando tú comiences a estudiar este libro, las vendas te van a comenzar a caer, porque Jesucristo es la única verdad absoluta del universo. Y por desconocer la verdad, el mundo es esclavo de la mentira. Y nos creemos todo lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos, los medios masivos de comunicación, precisamente por ignorar la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo vive un relativismo. O sea, lo que es verdad para ti, para mí no es verdad. Una verdad absoluta no existe. Y por eso el propósito de la agenda global es claro: destruir el cristianismo, acabar con la familia. ¿Cómo? A través del aborto, matrimonios gays, movimiento LGTB, pedofilia, que ya se va a legislar la pedofilia, y a través de esta destrucción de los valores que forman parte de la institución más santa y más sagrada que Dios estableció, que es el matrimonio. Ellos creen que al hacer a un lado esto, las verdades absolutas son completamente desechadas, abandonadas, alejadas, y establecen ellos su ideología, su filosofía satánica. Nosotros somos dioses. Vamos a cambiar otra ética, otras leyes morales. La verdad no es lo que tú crees, sino lo que tú piensas. Ya no es Dios, somos nosotros. Tenemos cada uno nuestra propia verdad. Veamos esta secuencia de ocultismo, brujería, que continúa, escúcheme con mucha atención, continúa en casi más del 90% de los gobiernos del siglo XXI. Casi la mayor parte de los gobernantes en el mundo actualmente tienen brujos, ocultistas, astrólogos, magos, hechiceros, reuniones secretas de espiritismo donde invocan el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de su abuelita, díganme qué quieren que haga yo, etcétera, etcétera, porque este ocultismo, esta sensación de que podemos tener contacto con el más allá, no saben que su contacto no es con Dios, todo lo contrario, es con el mismo mundo de los demonios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen, están cegados, y por el hambre de la curiosidad. Quiero consultar voy a morir, cómo va a ser mi gobierno, etcétera, etcétera. Pero esto corre por toda la página de la historia y por todas las páginas de la Biblia. Daniel capítulo 1, versículo 20 y 21. Nos encontramos con un hombre llamado Daniel, judío, que está al servicio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y escuchemos qué cosa controlaba el imperio babilónico. Daniel 1:20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, a los muchachos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. A través de toda la historia vemos este fenómeno. Los presidentes, los gobernantes, los dictadores, los reyes. ¿Se acuerdan ustedes de los zares de Rusia? Con el famoso Nicolás II, el último zar de Rusia, que fue derrotado a principios del siglo pasado, 1910-15, y entraron los bolcheviques, la revolución bolchevique, que se estableció el comunismo por primera vez en la historia cuando mataron a los zares. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Nicolás II tenía a un brujo llamado Rasputín?
y se han hecho películas y hay libros de él. Era un hombre como de 2 metros de altura que tenía poderes diabólicos y sanaba a la gente. Y la emperatriz lo jaló al palacio. Era un hombre que andaba por ahí por las calles y comenzó a dar cuenta que tenía poderes, etcétera, etcétera. Lo quisieron envenenar 2 veces y el veneno no le hizo efecto. Era impresionante la forma como este hombre, ¿verdad?, manifestaba un poder satánico. Y desde ese momento la emperatriz, ¿verdad?, de Rusia, la esposa del zar Nicolás II, lo hizo su principal consejero. Y vemos que finalmente el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados. Es la factura que le cobró Satanás finalmente a esta familia. Y ahí se terminó los zares de Rusia. Ya nunca más volvió a haber zares en Rusia. Veamos ahora el versículo 10 del capítulo 10, del capítulo 2 otra vez, Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Para los que no entiendan el trasfondo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que lo explica el capítulo 2, gigantesca, y se enojó porque cuando consultó a los brujos y a los astrólogos y a los hechiceros, nadie le pudo contestar qué significaba ese sueño. Y le dijeron: no existe en el mundo ningún mago ni astrólogo que pueda interpretar este sueño. Y vemos más adelante que Daniel, el muchacho cristiano que estaba al servicio, que fue arrebatado de Israel en el primer exilio, el año 2586 antes de Cristo, Dios le revela el misterio a Daniel y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor lo hace primer ministro de Babilonia. Pero vean ustedes, quiero que vean ustedes la cercanía de estos emperadores con el mundo del ocultismo. Capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Capítulo 4, versículos 7 y 9. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y finalmente el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y aquí Daniel está bajo el imperio que derrotó al imperio babilónico. Y de acuerdo a la historia sabemos quién fue: los medos y los persas, que conquistaron al imperio babilónico. Y Daniel entró también al imperio medo-persa como primer ministro del rey. De la sabiduría que tenía Daniel, que Dios le había dado, comparación con todos los mundos ocultistas de los consejeros del rey. Capítulo 5, 11 y 12. En tu reino, le dice al rey de Medo-Persia, Daniel, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos pues el énfasis en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, en el imperio babilónico, que no es coincidencia, que dominaba completamente el misterio de Babilonia, que había un poder de las tinieblas que no era más grande que el poder de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4, mayor es el que está entre nosotros que está en el mundo. Cuando me dicen: oiga, si una bruja le lanzó una maldición, se le va a regresar. ¿Saben ustedes eso? Que cuando una bruja o un hechicero te lanza una maldición, o maldice a tus hijos, o maldice tu matrimonio, y tú vives en pecado, la maldición te llega.
Esto es real. ¿Se acuerdan ustedes en Haití de los famosos muñecos del vudú? Que son muñecos que agarran los budistas, los brujos del vudú, y le entierran alfileres. Y llega doña Chencha: oiga, señor brujo, me cae bien mal doña Pancha, a ver, agarre un muñeco, esta va a ser Pancha, y le comienza a clavar alfileres. Ahora, en el nombre de Satanás, que doña Pancha le dé un ataque al corazón, o que se muera, o que le dé cáncer o artritis, etcétera, etcétera. Y esa maldición opera. Es real. ¿Cómo es la única forma que somos protegidos? Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 37. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si no quieres que en tu casa entre el mal, y principalmente cuando los que tienen hijos menores de edad, de 4, 5, 6, 7 años de edad, el marido anda en pornografía, o anda robando, o cometiendo fraudes, se hace un portal, tu casa se hace un portal, que es un lugar que se abre en el espacio invisible, comunicándose con el mundo de los espíritus, para que los demonios entren a tu casa por esa vía del marido que vive en adulterio, o de la mujer que vive en adulterio, o del hombre que vive en pecado. Le abre la puerta a Satanás en cuanto te apartas de Dios. Y esto es absolutamente real. ¿Qué es la astrología? No es astronomía. No confundas la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros. La astrología es el estudio de los astros, creyendo que los que son de Virgo, y tú que eres Virgo, yo soy Géminis, no nos llevamos. Cabeza de mazorca. Y creer que existe una forma en la que los astros pueden gobernar los horóscopos, y están en los periódicos y en las revistas, y los consultan reyes, gobernantes, gente culta, escritores, politólogos que no son cristianos. ¿Qué dice mi horóscopo hoy? No compres, pues no compro. No vendas, pues no vendo. O te vas a encontrar esta semana con una muchacha, etcétera, etcétera. Y llegamos a creer, somos tan idiotas. La palabra idiota viene del griego idiot, que significa tonto, para que no crean que es una grosería. Somos así tan tontos y tan necios de creer que podemos depender de la luna y de Marte para que me diga Marte: hey, Armando, no compres mañana. Veamos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, la advertencia de Dios al ocultismo, capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos del 10 al 13. Los judíos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán estaba infiltrada de brujos, hechiceros, caníbales, pedófilos, pederastas, homosexuales. Era completamente toda esta gama que estoy mencionando, la controla el mundo de las tinieblas. Y Dios le dice al pueblo que Él llamó para que dieran testimonio a las naciones en qué oscuridad vivían. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que son los astrólogos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte al espíritu de Cuauhtémoc. Las sesiones famosas de espiritismo, que se juntan en una mesa, se agarran de las manos y está un medium, y el medium es la persona que ha sido señalada para que traiga el espíritu de la abuelita, de tu tío o el fulano de tal, y comienzan a agarrarse las manos y es real, comienzan a oír voces que se comunican con el medium comienza a hablar y a dar mensajes del más allá, y son mensajes de demonios.
Hace muchísimos años, a principios del siglo pasado, hubo un gran mago que se llamó Houdini. 1910, 1915, más o menos por ahí. Houdini fue un mago que asombró al mundo entero con lo que él hacía. Se metía en unas cosas como de agua y lo metían de los pies, encadenado, y antes de que se asfixiara o se ahogara, se quitaba las cadenas y salía. Houdini no se supo hasta el final de su vida que consultaba a los muertos y que tenía sesiones de espiritismo. Entonces Houdini, en uno de sus actos, lo pueden ver en cualquiera, hasta una película le hicieron con Tony Curtis, que él hace de Houdini, que ya también murió este actor, que se ahoga dentro de la pileta y pues ya se murió. Pero antes de esa semana, Houdini le dijo a su esposa: quiero por favor darte este papelito, y le puso un número de 7 letras, 3, 4, 5, 7, etcétera, etcétera. Y quiero que cuando yo muera, hagas una reunión espiritista y me invoques a mí. Y si yo te doy este número que solamente tú sabes, tú vas a saber que yo estoy vivo. Entonces la esposa de Houdini hizo la reunión, se juntó con el medium y le comenzó a decir: dile al espíritu que te dé un número tal. Y le dio el número que Houdini le dio a la esposa. Otro ejemplo de mi propia vida. Mi padre fue un hombre muy, muy religioso. Traía su cordón de San Francisco, etcétera, etcétera. Jamás en la vida, jamás leímos la Biblia, ni supimos que era la Biblia, ni Cristo, ni nada. Éramos religiosos nada más. Mi papá tenía una colección de timbres, era coleccionista obsesivo, llaves, timbres, coleccionaba monedas, todo lo que podía encontrar. Y tenía una colección de timbres valiosísima. Cuando se muere mi papá, una hermana de él, que ya también murió, hizo una sesión espiritista para preguntarle a mi papá, porque nadie sabía. Buscamos esa colección de timbres de mi papá y nadie sabía dónde la había escondido mi papá. Entonces mi tía, la hermana de mi papá, que ya murieron los dos, mi papá le dijo, como consultaba a los brujos y a los mediums, le dijo: vamos a hacer una reunión, y le preguntó al medium: pregúntale al espíritu dónde está la colección de timbres de mi hermano. Y el medium oyó la voz que le dijo: se encuentra en la casa de tu otra hermana, en el sótano, en un baúl pintado de gris. Fue mi tía al sótano de su hermana y encontró en un baúl hasta el fondo de color gris la colección de timbres de mi papá. Esto, hermanos, no es un juego, es real. Los espíritus demoníacos y los demonios existen. Satanás no es un ser pintoresco, atractivo y carismático como lo han pintado con cuernos y con cola. Es la criatura más inteligente, más sabia, más astuta de toda la creación de Dios. Y nosotros, que somos los más tontos, que queremos tratar de encontrar y cómo comunicarnos qué es verdad y qué no es verdad, Dios dice: cree en mí en la cruz y te envío a mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo dentro de ti, al hacer tu contacto con la Biblia, comenzarán las vendas a caerte y te daré un don que se llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12. Discernimiento de espíritus. Dice en 1 Juan capítulo 4: nosotros somos de Dios, el mundo oye a los que son del mundo, pero a nosotros, si oímos a Dios, Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado para que vengamos a la Biblia y sepamos espiritualmente, intuitivamente. Cuando estás enfrente de una persona, muchas veces, como esa persona tiene cara así de San Miguel, de Cholula, ¿verdad? Y tiene cara de santo, pero algo nos dice: algo no me gusta de esta persona. Cuando estás abierto al Espíritu Santo, y nos protege Dios de relaciones y de amistades que más adelante nos pueden hacer un daño en la vida. Esto es muy importante porque no es coincidencia que durante la tribulación la nueva Babilonia va a ser y buscar el mismo propósito y el plan final de Dios en contra de sus planes.
porque la nueva Babilonia será la base del poder del anticristo. Apocalipsis capítulo 18. Babilonia, o sea, en Irak, la nación de Irak va a ser el centro. Escuchen estas naciones, que son las naciones que están en la Biblia, que serán del anticristo. Si las quieres apuntar: Irak, Siria, Irán y Turquía. Estas cuatro naciones, dice en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo le escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde está Pérgamo? En Turquía. Y le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, la zona geográfica, ¿vieron el terremoto que acaba de pasar en Turquía? Que se abrieron grietas impresionantes. Pues toda esta zona geográfica, que se llamaba la Anatolia hace algunos años todavía, es la región geográfica donde se encuentra la mayor concentración de espíritus malignos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en la sexta trompeta, dice la Biblia que junto al río Éufrates se encuentran 4 ángeles atados para ser desatados en la tribulación, que matarán a una tercera parte de la humanidad. En el río Éufrates. Babilonia fue construida junto al río Éufrates. ¿Ven cómo comenzamos a conectar las piezas del rompecabezas? No es coincidencia que Babilonia haya sido construida junto al río Éufrates, y que en Apocalipsis termine la Biblia con Babilonia y el río Éufrates. Y Cristo le diga a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis: moras en el trono de Satanás en Turquía. Entonces, ahora, hace poco fuimos a Turquía, no sé cuántos de ustedes nos acompañaron, pero me llamó la atención cuando estábamos en Turquía, que es la única nación en el mundo. Del lado izquierdo está el occidente y del lado derecho el oriente. Es una ciudad entre los dos hemisferios, occidental y oriental. La Turquía occidental y la Turquía oriental. Está dividida completamente por el Bósforo. Y vemos claramente ahí en Turquía todo lo que ha sucedido, porque actualmente es interesante, y tengo que traerlo a colación, que Turquía pertenece a la OTAN, al ejército de Europa, a la Organización de las Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que se llama la OTAN. Y cuando ahora vino el ataque, la invasión de Putin contra Ucrania, pues comenzaron las naciones europeas que pertenecían a la OTAN a ayudar a Ucrania. Y Turquía como que se comenzó a refrenar. Turquía y Alemania como comenzaron a refrenarse y no mandar tanta ayuda a Ucrania como las demás naciones de Europa. Y después se descubre que Erdogan, el presidente actual de Turquía, descubre que no tiene trigo ni petróleo. Y Europa no tiene trigo ni petróleo, porque Ucrania es de los principales proveedores de trigo y de fertilizantes en toda Europa. Y el petróleo que llega y el gas que llega a Europa, ¿de dónde viene? De Rusia. Lo van entendiendo ya claramente cómo está la situación. Entonces Erdogan, al oír esto, hace un mes o 2 meses, vemos la foto. El chino Xi Jinping, Putin, Erdogan y el ayatolá de Irán. El cuarteto que aparece en Ezequiel capítulo 38, versículo 4 y 5. Las 4 naciones que aparece que van a invadir a Israel en los tiempos en que vivimos. Y ahí están delante de nuestros ojos. Ahora, si Turquía pertenece a la OTAN, uno puede unirse a Rusia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tendría que salir de la OTAN. Bueno, acuérdense de lo que estamos diciendo, yo no soy profeta, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero chequen los periódicos en las semanas o meses que viene, Turquía va a renunciar a la OTAN para unirse a Rusia, para que se cumpla Ezequiel 38 del 4 al 5. La palabra de Dios. Ya deja el calimán. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber el futuro?
La Biblia menciona claramente, Isaías 44, que solo Dios, todo esto que estamos compartiendo, no se encuentra en los libros de Zoroastro, ni de Gautama Buda, ni de Jim Dixon, ni de Koresh, el que agarraron en Waco, Texas, que decía que era el ángel del Apocalipsis. No se encuentran en Zaratustra, ¿verdad? No se encuentran en Nostradamus. Solamente Dios puede saber con tantos detalles el futuro. Entonces, cuando sabemos que solo Dios puede saber el futuro, tenemos la seguridad que lo que Él ha dicho va a suceder. Porque si sucedió en el pasado y ante nuestros ojos están los protagonistas que en la Biblia se mencionaron hace más de 2500 años, los estamos viendo con nuestros ojos, es lógico que veamos también que en el futuro se cumplirá al pie de la letra lo que la Biblia estableció. Pues cuando dice Jesucristo, yo soy el primero, yo soy el postrero, el alfa y la omega, ¿qué significa esto? Que si Jesucristo es el primero y nos encontramos nosotros en el medio, porque el futuro no se termina, entonces volteo hacia atrás y digo, Jesús, todo lo que tú has dicho en la Biblia hasta ahorita, el siglo XXI, se ha cumplido. Por lo tanto, se cumplirá lo que me falta. Voy a caminar en paz contigo, seguro que nunca me dejarás ni me abandonarás. Isaías 44, versículos 7 al 8. ¿Y quién dice el Espíritu de Dios? Está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, Dios está retando a cualquier persona, cualquier mago, astrólogo, hechicero, astrólogo, Walter Mercado, ¿verdad? Lo que sea, que no sabemos después de muerto dónde se habrá ido, solo Dios sabe, pero está retando a todos para decirles, ¿quién de ustedes puede poner en orden la historia? Venimos a la Biblia y encontramos hace 2500 años en el libro de Daniel que iban a surgir el imperio babilónico, que después vendría otro imperio que derrotaría al babilónico, los medos persas, que vendría en tercer lugar, este es el sueño de Nabucodonosor, un tercer imperio que de acuerdo a la historia fue Alejandro el Magno. Alejandro el Magno derrotó a los medos persas y después de Alejandro el Magno vendría el imperio romano, tal como la Biblia lo estableció hace 2500 años. Vemos el orden claro que dice la historia, cómo va a suceder todo. La Biblia dice, antes de que venga Cristo vendrá la apostasía, que significa el abandono de la fe y el estado original en que Dios nos creó. Siglo XXI, tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Hemos llegado a un punto donde ya se ha desfigurado completamente la identidad de género. El origen que dice la Biblia, macho y hembra los creó. Tú eres macho, tienes el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Tú eres mujer, tienes cromosomas XX. Y te puedes cambiar de sexo, puedes hacer lo que quieras, pero tus cromosomas nunca los vas a cambiar. Y cuando tú tengas ese cambio de sexo, que tú quieres ser lo que Dios no te creó, vas a tener problemas mentales muy, muy grandes. El 65% de los transgéneros se suicidan. El 65% de los transgéneros o que han hecho operaciones quirúrgicas para cambiarse el sexo se suicidan. Porque se encuentran en un cuerpo que no es de ellos. El problema no era físico, el problema es mental. ¿Quién te metió esa idea? Hay un mundo que dice la Biblia, el misterio de Babilonia, de la confusión que reina sobre los seres humanos para confundirnos aún de lo que Dios nos creó, aún del género que Dios nos dice que tenemos biológica y genéticamente. Un mundo confundido. Babel significa confusión. Y es el mundo que estamos viviendo. Un mundo de confusión total.
Veamos nosotros ahora que hay muchos ejemplos en la Biblia, esto me encanta, donde Jesús manifiesta que Él es Dios, o sea, manifiesta sus atributos que Él es Dios, porque comienza a mencionar eventos por adelantado que iban a suceder, que sucedieron y que los seres humanos harían. Por ejemplo, Juan 13:38. Pedro, cuando el gallo cante, no dijo una vez, no dijo 2 veces, no dijo 5 veces. Cristo dijo exactamente cuántas veces el gallo iba a cantar. Cuando cante 3 veces, me vas a negar. ¿Cómo supo Cristo la mente del gallo? ¿Cómo supo que eran exactamente 3 veces las que iba a cantar? Muy fácil la respuesta. Él hizo al gallo. Cristo, antes de que Lázaro muriera, les dijo a los discípulos que tenían que ir a Betania, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y también se puede ilustrar claramente, ¿verdad?, diciendo que Él era omnisciente, que Él era Dios, porque Él sabía que Lázaro había muerto. No había Twitter en aquel tiempo, no había iPhone, no había telegramas, y antes de que nadie le dijera, Él les dijo a los discípulos: necesitamos ir porque Lázaro ha muerto. Él, a través del tiempo, pudo saber, por ser Dios, que Lázaro, su amigo, había muerto, y que Él no había ido anticipadamente a evitar que se muriera, porque la muerte de Lázaro había sido prevista en el calendario y la agenda que Jesús tenía, para que cuando Él llegara, el mundo pudiera creer que Él es la resurrección y la vida. Los discípulos no encontraban los peces, estaban en la barca, pero que Dios mío santo, no podemos pescar nada. Jesús sabía exactamente dónde había peces en el mar, y les dice a los discípulos: no echen las redes ahí, échenlas ahí. Lucas 5, del 4 al 6. Y sacan las redes llenas de peces. ¿Quién le dijo a Jesús? Debajo del mar, donde se encontraba la mayoría de los peces. Pero todavía esto no es algo que nos vuele las neuronas, sino que también cuando le piden a Cristo en Mateo 17, 24 al 27, que tenía que pagar impuestos para no discutir, fíjense lo que hace Jesucristo. Le dice a los discípulos: ve al río y saca un pez, y ese pez le abre la boca y va a tener un dracma. Sácalo y con eso paga los impuestos. ¿Cómo sabía Jesús de los miles de peces quién tenía un dracma en la boca? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios pudo en la multiplicación. Padre, Señor Jesús, tenemos de 5 peces y 2 panes, y ¿qué vamos a hacer? Son 5,000 personas. Jesús levantó el pan, lo bendijo y se multiplicaron en 5,000, y sobraron las 12 cestas de los discípulos llenas de pan. Tenía el pan, de convertir el vino, tenía el poder sobre los animales, sobre los peces, sobre el viento, sobre la marea, sobre el universo, porque Él era Dios en la carne. Y finalmente, en Mateo 16, es tan importante que nosotros recordemos estas palabras de Jesús. Los judíos debieron haber sabido cuando Jesús vino por primera vez. Los líderes religiosos estudiosos de la Torá tenían que haber sabido cuándo Jesús iba a bajar. Sin embargo, vino Jesús al mundo, y los únicos que supieron cuándo iba a venir en la primera venida fueron Simeón, Ana, la profetisa que cargaron al niño, libro del Evangelio de Lucas, y los pastores
que oyeron a los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, y los 3 reyes magos, que no eran magos en el sentido de hechiceros, sino los 3 hombres sabios que venían del oriente. Pero los religiosos no les importó, porque comenzaron a venderse, comenzaron a prostituir la religión, el judaísmo, que es lo que está pasando actualmente en el mundo también. Los artistas se venden, los cantantes se venden, los futbolistas se venden, los arquitectos se venden, los abogados se venden, ¿verdad? Vemos una corrupción en el mundo impresionante por intereses económicos. Vendes a tu familia por un amante, vendes a tus padres por esto, o a tu familia por aquello, pero es una corrupción impresionante por el amor al dinero. Y cuando encontramos esto, nos damos cuenta que Jesús en Mateo 16 les dice a los fariseos: hay de ustedes que saben distinguir los cielos, y si las nubes se ponen todas negras, sabemos que va a llover. No sabemos cuándo, pero en cualquier minuto o una hora va a llover. Y ustedes no entendieron las señales de los tiempos en que Él iba a venir. Y los exhortó por eso. Mi pregunta es, para terminar: ¿caeremos nosotros, santos de Dios, y los que nos escuchan por los medios masivos de comunicación, en el mismo problema que cayeron los fariseos? Que las señales que tenemos a nuestro alrededor son indubitables. Estamos rodeados ahora, como jamás han convergido estas señales, en un punto donde no podemos equivocarnos. Estamos viviendo la última generación. La guerra viene próximamente, vienen cosas tremendas en el mundo, y los cristianos ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Ya eres un autómata, todo eres mecánico, haces iglesia, santo, 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 Señor omnipotente, me paro, me levanto. Sé lo que hacía yo cuando iba a misa también: párense, siéntense, olí incienso, y a la salida, viva Pancho Villa. Me acuerdo cuando entramos a la iglesia, abuelita, aquí no se habla, y todo un ambiente místico. Babilonia está por todo, ¿verdad? Por todas las iglesias así, pero a todo vemos a Babilonia, la resemblanza, y saliendo de la iglesia, ¡ajú, viva Zapata! Porque nos hacían creer que ahí estaba Dios, dentro de las 4 paredes de un templo o de un edificio. Y así estamos nosotros en el cristianismo. Llegas aquí el domingo a la iglesia, te sientas en un lugar, no traes tu Biblia, no has saludado a nadie, doña Chola está enfrente de ti llorando, no eres: oye, viejita, ¿qué puedo hacer por usted? La veo triste, no quiere que ore por usted. Entramos con orejeras, no me importa quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está atrás de mí. Vengo y lo único que te falta son Coca-Cola y palomitas. Porque si vamos al cine, si no me importa quién está, me voy a divertir. Pero la iglesia vienes a servir. Porque somos piedras vivas, 1 Pedro 2, somos piedras. Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras en la que el edificio se va construyendo. No hay tal cosa como: yo voy a ser cristiano sin venir a la iglesia. No eres una piedra viva, porque si eres una piedra del edificio, tienes que encontrar la parte que te corresponde en ese edificio que es la iglesia. Y encuentra en la iglesia a donde vas la forma en la que tienes servir. Vienes a servir. Tenemos que convertirnos en servidores de los demás, para que dejes ya tu egocentrismo y mis intereses, nada más. No, tenemos que seguir a Jesucristo, que era manso y humilde de corazón, y no vino a buscar lo suyo, sino a vivir por los demás y a servir en lugar de que a Él lo sirvieran. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos comprender los misterios y los talentos que nos has dado para servir y no para nosotros mismos, y que podamos comprender los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada junto con la de Él, en gloria. Por lo cual trabajamos y luchamos según el poder que Él nos ha dejado dentro de cada uno de nosotros, para que vivamos por Él
y ya no para nosotros, porque si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, moriremos para Él. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido en santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre de Cristo y para buscar la verdad con todo nuestro corazón, por habernos hecho renacer, por habernos dado vida, una vida espiritual que no teníamos para conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios vivo y verdadero que existe. En esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión o aquí presentes, ábrele tu vida a Cristo hoy. Él es el que te está llamando. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Cuando muera, moriré en paz, porque sabré que mi vida te la entregué y que tú me estarás esperando en el otro lado del túnel con tus ángeles para vivir la realidad que me das ahora que te conozco. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues vamos a estar atentos a todo lo que va a seguir desenvolviéndose. Nos da mucho gusto en este momento recibir todas las redes sociales, internet, YouTube, live stream. Les quiero comunicar que nada más el día de ayer recibimos 75,000 visitas en YouTube. ¿Qué pasó? Al Señor, ¿verdad? 75,000 visitas. O sea que ayer cuando estábamos predicando, al seminario vinieron como 1,500, 2,000 personas. Entonces le agregamos, el seminario de ayer fueron para 77,000 personas. Entonces ya no estamos solamente predicando aquí en el Auditorio del Norte, sino que estas conferencias están alcanzando, y estamos hablando de más de 37 naciones que nos mandaron felicitar, que les mandemos las conferencias, que estuvieron atentos a todo lo que se compartió, porque el mundo está con una hambre como jamás la había habido. Quiero ahorita aprovechar también el YouTube y la tecnología para anunciarles el próximo desayuno en Querétaro. Inauguramos nuestra iglesia en Querétaro, y el 20 de mayo, y ahora sí que el mes que entra, en el Hotel Real de Minas, tenemos el primer desayuno en la ciudad de Querétaro. Gracias a Dios, Alan, mi hijo, es el que está al frente de la iglesia. Ya tienen como 80 personas, ha crecido muchísimo. Hotel Real de Minas, que es Avenida Constituyente 124, y el tema va a ser los 4 jinetes del Apocalipsis. Todos ustedes que tengan parientes, amigos en Querétaro, anúncienles para que asistan, y en la tarde vamos a tener el mismo día 2 conferencias proféticas con entrada gratuita. Y nuestro próximo desayuno es el 17 de junio en el World Trade Center, aquí en Ciudad Satélite, junto a las Torres, con el tema La guerra espiritual de los últimos tiempos. Ya están los boletos, ya comienzan a apartar. Hay mucha demanda para este desayuno. El 17 de junio de este año a las 9 de la mañana, World Trade Center en Ciudad Satélite, Estado de México. Gracias a Dios por todas estas oportunidades que tenemos de levantar este libro que se llama la Biblia y ser una luz
a tus parientes, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus nietos, ¿verdad? Y a toda la gente que en el mundo entero están como locos consultando astrólogos, brujos, personas en la televisión sin ningún antecedente bíblico, teológico, histórico, geopolítico de lo que realmente es la verdad. Y la iglesia está dormida. Entonces llegó nuestra oportunidad, porque para esta hora hemos llegado, verdaderamente para esta hora, para abrir la Biblia y mostrarle al mundo que la historia nos demuestra, simplemente la historia y las profecías bíblicas, que Dios existe. Y que no es cualquier Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, es el Dios de la Biblia, que confirma su palabra para que tengamos esperanza, fuerza y podamos, con este poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, en esta mañana continuamos con nuestra serie, La invasión de los ángeles caídos. Ya muchos de ustedes han venido siguiendo esta serie, las conferencias anteriores las pueden también conseguir, La invasión de los ángeles caídos. El tema de esta mañana se titula Las teorías de los Nefilim. Las teorías de los Nefilim. Vayamos al libro del Génesis capítulo 6, donde hemos estado analizando desde algunas conferencias atrás, 4 o 5 conferencias que llevamos de esta serie, que el mundo está enfrentado, repito, aspectos de construcciones megalíticas como las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, el fenómeno que el 21 de marzo se lleva a cabo en Yucatán, en la pirámide de Chichén Itzá, donde la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Y el 21 de marzo hay un fenómeno que atrae europeos, asiáticos, latinoamericanos, etcétera, etcétera, y se llena Yucatán en esas fechas, porque todo el mundo quiere estar ahí a las 3 de la tarde, en el equinoccio de la primavera, para ver el fenómeno que cuando el sol sale, comienza a caer el sol sobre la pirámide y se convierte en una serpiente que embona con la base de la pirámide, porque esto es algo inusitado y no puede ser una coincidencia. Y si nosotros continuamos como lo hemos hecho con esta serie de conferencias, analizando e investigando que los mayas fueron una civilización perdida. Nadie sabe exactamente, ningún sociólogo, cuándo se inició la cultura maya, ni cuándo terminaron tampoco. Hay otros que dicen que un gran meteoro cayó en Yucatán y que fue el que acabó con los dinosaurios. Entonces hay muchas especulaciones al respecto y la ciencia no puede afirmar nada, porque la ciencia tiene que estar respaldada por la observación y la comprobación visual o experimental a través de laboratorios y de tubos químicos, ¿verdad? Para poder decir es científico. Entonces la ciencia tiene un límite, y donde la ciencia no puede penetrar por la investigación, por ejemplo, los científicos, astrofísicos, ingenieros, actualmente que no son cristianos, dicen es que las pirámides de Egipto son una obra sobrenatural. No es posible que el ser humano hace 6,000 años, 5,000 años, hayan podido tener grúas para cargar piedras de 200 toneladas, ponerlas una sobre la otra, cortarlas parecen mantequilla estas piedras de granito como fueron cortadas, el sistema de impermeabilización que hasta ahorita no ha afectado estas construcciones megalíticas y que se repitieron en Perú, se repitieron en Stonehenge en Inglaterra, se repitieron en las islas del Pacífico, se repitieron en el Medio Oriente, como que se pusieron de acuerdo las civilizaciones hace 5,000 años para hacer estas construcciones, cuando no había internet, no había calculadoras, no había computadoras, etcétera, etcétera. Y la ciencia pues se tiene que quedar ahí, y lo único que puede decir es, vinieron los ovnis, fuimos visitados por extraterrestres. Y esta es la serie en la televisión de Discovery Channel, que es una serie muy famosa que se llama Aliens, que en español es extraterrestres. Y he escuchado, ¿verdad?, ingenieros, arqueólogos, antropólogos, que esta serie tiene ya como 25, 30 capítulos.
Y todos, ¿verdad? Investigando, y todos han coincidido. Fuimos visitados en el planeta Tierra por seres extraterrestres. Y ahora pasan algunos años y aparece el fenómeno OVNI, y la gente pues dice, no, pues es que sí es cierto. Fuimos visitados por extraterrestres, quienes les expusieron toda esta sabiduría y todo este conocimiento para todas estas construcciones megalíticas, porque esto no puede ser obra. Hace 4,000, 5,000 años los seres humanos eran agricultores por el amor de Dios. Estaban preocupándose por ordenar las vacas y las gallinas y sacar los huevos, ¿verdad?, de las granjas. No podemos ni siquiera pensar que tuvieran las capacidades de computadoras como los mayas, que calcularon el año en 365 días, el ciclo lunar, el movimiento de las estrellas, sin telescopio, sin calculadora, sin computadora. Seres que podemos decir que eran indígenas. Entonces vemos que hay una influencia en la historia del mundo que la ciencia, ahora sí que, como dijo Dion Teofilito, ni lo van a poder descubrir, porque trasciende completamente la investigación científica. Pero abrimos la Biblia y comenzamos a descubrir que la Biblia es más moderna que la genética de mañana, más moderna que la historia de mañana, más moderna que la arqueología de mañana. Y como transcurre los eventos que comenzamos a ver en el mundo, volvemos a regresar, y la Biblia tenía la razón, porque la Biblia nos abre completamente las cortinas, que efectivamente este mundo fue habitado por extraterrestres. Y antes de que el ser humano fuera colocado en el huerto del Edén, ya existía una raza. Por ahí una vez me pusieron, es que el doctor Alducin dice que hubo humanos antes de Adán y Eva. Jamás he dicho eso. Fuimos habitados por ángeles caídos. Entonces, no seres humanos. El ser humano fue creado en la imagen y semejanza de Dios, y somos una obra arte especial de Dios, al grado que Jesús nos llama a los cristianos hermanos de Él. En el libro de Juan, en Hebreos capítulo 2, Jesús nos llama sus hermanos. Entonces, qué increíble es que este planeta fue habitado por ángeles caídos, y que hubo un juicio tremendo sobre este mundo. Y cuando llegamos al Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, no estamos viendo la creación original de la tierra, estamos viendo la recreación. El sol y la luna ya existían, no los creó Dios. El agua ya existía, existían ya las estrellas. Satanás, en Isaías 14, cuando planeó asaltar el cielo, dice Isaías 14, 2 al 14, que Satanás dijo, y todo esto fue antes de la creación del mundo: subiré al cielo, atravesaré las estrellas y seré semejante a Dios y alcanzaré su trono. Vemos entonces que antes de que fuéramos creados ya existían las estrellas y el universo. Y cuando la Biblia dice en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del principio de la materia, del espacio y del tiempo, tal como la ciencia lo confirma. El universo es tres elementos que conforman todo, que es el espacio, materia y tiempo. Pero en el versículo 2 del Génesis algo sucedió, porque ya el Espíritu Santo escribe un estado de caos en la tierra, y la tierra estaba en estado caótico, estaba en estado de desolación, estaba en oscuridad, estaba cubierta de agua, y no fue cubierta de agua originalmente la tierra. Dios tuvo que separar el agua para poder separar los océanos de la atmósfera. Tuvo Dios que intervenir, el Espíritu Santo se movía, el abismo existía también. Todas estas son palabras que a través de toda la Biblia están relacionadas con el mundo de la oscuridad. Dios no creó la oscuridad, Dios creó la luz. Tuvo que hacer la luz que resplandeciera en las tinieblas. Y es una imagen o un retrato de nuestro estado. Todos nosotros nacimos en tinieblas por el pecado, pero no fue la creación original de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. El pecado entró a nuestra vida, se oscureció nuestro entendimiento, el mundo espiritual, nos alejamos de él, y tuvo que venir Cristo para entrar a nuestra vida y volver otra vez a conectarnos con la fuente de energía y prender el foco fundido con el cual tú y yo nacimos. Entonces es exactamente lo que describe el nuevo nacimiento con la recreación del mundo. El mundo no fue creado en tinieblas. Dios tuvo que decir que sea la luz, que sea la energía,
porque no fue creado originalmente así. Y vemos también, hay muchos pasajes, ¿verdad? Job capítulo 38. En Job capítulo 38 dice la Biblia que cuando Dios estaba tomando las medidas del mundo y decía, el planeta Tierra va a tener tantas medidas, va a tener una inclinación, todo fue matemáticamente calculado, 23 grados sobre su eje, la Tierra va a girar en 365 días alrededor del Sol, va a tener esta distancia en la primavera, en el verano, en el otoño, para que podamos no aburrirnos con el mismo clima. El Sol va a estar a una distancia perfecta para no quemarnos. Les voy a poner una capa de ozono alrededor para que los rayos del Sol entren perpendicularmente a los rayos ultravioleta. En fin, todo lo que vemos a nuestro alrededor fue como un motor perfectamente afinado. El oxígeno que les voy a crear va a tener tantas cosas de nitrógeno con combinaciones de gases, con oxígeno, para que cuando los seres humanos hagan y respiremos, sea exactamente la cantidad medida de químicos que nuestros pulmones y alvéolos pulmonares necesitan para sobrevivir. El corazón va a latir a tanta velocidad y le voy a hacer un mejor que cualquier motor para que les dure toda la vida este motorcito que tenemos adentro. Y todavía ante todas esas cosas hay hombres irracionalmente que dicen, no hay Dios. Como dice el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. La necedad más grande, de acuerdo a la Biblia, del ser humano, el grado más absurdo de razonamiento que el ser humano ha llegado es cuando el ser humano se atreva y se dice, no hay Dios. Somos obra del accidente. Aparecimos de repente. Fue una explosión del Big Bang en el universo. Y como yo les he preguntado a los ateos, ¿y el pensamiento quién lo creó? La materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia. La materia no produce la inteligencia. Esto no es el resultado de algo químico en una olla que se comenzó a mezclar y de repente pues ya el cerebro pudo pensar y adquirir conciencia del universo. Esta es la razón por la cual Dios le llama necios a aquellas personas que por su soberbia intelectual niegan su existencia. En Génesis capítulo 6, que es el pasaje clave de toda esta serie, nos habla que hubo una invasión de estos ángeles desde el principio de la creación. Recordamos que cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, esto es muy importante, cuando Dios comenzó a recrear la tierra, vemos que el orden de la creación y de las cosas que Dios ordenó, primero fue el agua. La ciencia comprueba que no pudo haber vida si no había agua antes. No podía haber vegetación si no había agua antes. Y vemos que el orden que Dios le dio a Moisés en el libro del Génesis es un orden científico comprobado. Y nos asombramos porque ¿quién le pudo decir a Moisés hace 4500 años el orden en que fue la creación? Entonces cuando vemos todo esto, ¿quién le dijo a Moisés en Génesis 1, 11 y 12 que Dios estableció las leyes del genoma humano y de la genética universal? Cada semilla producirá el ADN que la semilla tiene. Las uvas producirán uvas, las naranjas producirán naranjas, todo será según su género y su especie. Los changos producirán changos, las jirafas jirafas, las cabras cabras, los elefantes elefantes, y nunca un camello va a producir un rinoceronte. Ni nunca un chivo va a producir una vaca. ¿Por qué? Simplemente, cuando en 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, y en 1954, casi un siglo después, el doctor Watson y Samuel Crick, que ya lo hemos visto, descubrieron la hélice del ADN, y termina el siglo XX con el proyecto del genoma humano, cuando el presidente Clinton recibe en la Casa Blanca al presidente del genoma humano, el doctor Collins, que por cierto es cristiano y acaba de dar una conferencia impresionante en Houston hace 4 o 5 días. Consigan en el internet, impresionante lo que él habló del genoma humano. Y el presidente Clinton dice, ¿verdad? Ahora hemos descubierto el libro de la vida, y cuando llegamos a toda esta información que gracias a la ciencia ha podido descubrir para comprobar que la Biblia se anticipó
que el ADN ya existía, un código genético en las semillas del campo, en el esperma del chango, en el esperma del elefante, etcétera, etcétera. La ciencia no queda más que decirse, ¿verdad? No es que no es un descubrimiento, la Biblia se anticipó a todos los descubrimientos que en el siglo XXI estamos llegando. En el 1970, 75, 80 comenzamos con, ¿se acuerdan los primeros celulares que parecían tabiques o ladrillos de este tamaño? Y llegamos al internet y ahora es increíble la evolución y el avance científico de todo lo que está sucediendo. Pues la Biblia se adelantó 2000 años. Apocalipsis capítulo 13, que el anticristo ahora que venga va a mandar marcar a toda la gente. ¿Cómo podía hace 2000 años el apóstol Juan escribir que vendría un tiempo en la humanidad cuando se podría controlar económicamente a la gente con una marca si las computadoras no hubieran sido inventadas? Y la Biblia tenía razón. Apocalipsis capítulo 11, cuando los dos testigos sean muertos. Estoy hablándoles, damas y caballeros y santos de Dios, estoy hablándoles de eventos que fueron escritos hace 2000 años por el apóstol Juan cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos, que es el Apocalipsis. Y en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice la Biblia que cuando el anticristo mate a los dos testigos, escucha esto, que el mundo entero, las tribus, las lenguas y las naciones van a ver el mismo evento en Jerusalén. ¿Cómo podría ser esto realidad si no se hubieran inventado los satélites de comunicación en el espacio? La Biblia se anticipó 2000 años que vendría el tiempo cuando prenderías un aparato que se llama la televisión, que comenzó en el siglo XX apenas, y verías lo que está pasando ahorita en China, los cohetes que están mandando a Siria, lo que está pasando en la India, en la televisión, gracias a los satélites que fueron puestos en marcha a partir de los 70 en el siglo XX. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana, es la palabra inspirada de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesucristo, permanecerán y darán testimonio que yo se los dije antes, para que cuando suceda, escuchen esto, no tengan miedo, no tengan temor, porque se los dije con anticipación. Todas estas cosas tienen que suceder, guerras y rumores de guerras, no se espanten, al revés, mientras peor se ponen las cosas, más alegría hay, porque más cerca estamos de su venida. Dios, pues, cuando recrea el planeta, pone un huerto y lo siembra cerca de Xochimilco, en Guatemala, en Estados Unidos. No, la Biblia nos dice que el huerto del Edén fue plantado junto a dos ríos que nacen en la Turquía moderna y que recorren casi 2000 kilómetros y desembocan en el Golfo Pérsico. Ahorita el Golfo Pérsico está controlado por Irán, desgraciadamente. Y por el Golfo Pérsico circula casi el 65% del petróleo hacia el occidente. Los iraníes, si se pone la cosa tremenda, pueden bloquear el Golfo Pérsico y sumir en un caos a Europa, aislándola completamente de este líquido precioso que se le llama el oro negro al petróleo. Bueno, ahí precisamente junto al río Éufrates y el río Tigris, dice Génesis capítulo 2, versículo 10 en adelante, ahí fue plantado un huerto. Escuchen esto, no la tierra entera un huerto del Edén. No era toda la tierra un huerto del Edén, como muchos han creído, que toda la tierra era el huerto del Edén. No, era un pequeñísimo lugar geográfico donde Dios le asignó a la primer pareja para ahí probar a esa pareja a través de la cual vendría el Mesías y todo el programa de Dios. Pero cuando Adán y Eva son plantados ahí en el huerto del Edén, ya estaba ahí en el huerto del Edén Satanás y sus ángeles. Ya estaban en el planeta Tierra. Y en el mero huerto del Edén, usando una serpiente, Satanás, ¿verdad? La palabra serpiente que se usa en Génesis 3 es la palabra hebrea Nahash, que significa un ser resplandeciente.
que es la que ataca a Eva, ¿verdad? Y la mueve y la convence y le influye para que aceptemos la mentira de que somos autónomos, que podemos decidir nosotros entre el bien y entre el mal, que podemos entre el bien, el árbol de la ciencia, el fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, la gente lo sigue comiendo. Siguen determinando, yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo. Si para ti la homosexualidad es mala, para mí es buena. A mí nadie me va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a determinar lo que es bueno. Si el mundo sigue en este punto de partida y en este camino que parece derecho, pero que su fin es camino de muerte, esta es la razón por la cual estamos a un borde de la Tercera Guerra Mundial. Porque el hombre ha creído que somos dioses. Los nazis lo creyeron, los fascistas lo creyeron, los comunistas lo creyeron, los brujos lo creen, los humanistas lo creen. ¿Por qué? Porque es la mentira del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú decides lo que es bueno para tu vida y lo que es malo para tu vida. Si crees que la mujer con la que vives y te divorcia va a ser más feliz, divórciate de ella. Lo importante es que seas feliz. Háganme el favor nada más. Ese es el concepto que se tiene del matrimonio. Consulta los periódicos a la doctora Corazón, que es tu madrina. ¿Qué es lo que dice? Es que ve la revista esa famosa Cosmopolitan y en la portada, cómo divorciarte y ser feliz con el nuevo marido. Dios mío santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esa es la mentalidad que hay en el mundo. Pero es al punto a donde hemos llegado. Y nosotros somos hijos de la luz. No es posible que tu familia siga con tantas mentiras y con tanto paganismo. No es posible. Y tú estás dormido, como dijo Alberto Einstein antes de morir. El mundo se encuentra de cabeza cuando después explotaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki los norteamericanos. Digo, el mundo es malo, malo, malo. Pero el problema no son los malos, sino porque los buenos no quieren hacer nada. Ahorita están difundiendo videos por todos lados de lo que pasó en Alepo y lo que pasó con las bombas químicas que soltó el presidente Assad ahí en Siria. Están soltando por todos lados. Mi esposa me mandó ahorita un video en la mañana y no lo puedes creer así, mira, se te brinca el corazón. Niños así, pero recién nacidos, los tienen que sacar de las incubadoras porque el gas sarín por todos lados y comienzan a vomitar sangre y comienzan a vomitar cosas negras y gritando. Un hombre perdió toditita su familia y sacudiéndose, inflándose por las armas químicas, y el mundo no hace nada. Nada. Llegan los rusos y entran a Ucrania y bombardean Ucrania y se apoderan de Ucrania y nadie hace nada, ni la OTAN ni las Naciones Unidas. Países en Sudamérica gobernados totalitariamente por dictadores, oprimiendo al pueblo, nadie hace nada. Porque no se metan con nosotros. ¿Para qué entonces se fundaron las Naciones Unidas? ¿Para qué está la OEA? ¿Para qué está la OTAN? Entonces son organizaciones ridículas, que dejen de existir entonces, porque es demasiada hipocresía la que se está viviendo actualmente en el mundo. Ahorita, gracias a Dios, que de todas las barbaridades que este señor en Estados Unidos ha hecho, creo que la única de las cosas buenas que ha hecho, bombardear a este señor y decirle, tú ya no vuelves a pasar este límite, tú no vuelves a usar armas químicas, porque es una desgracia contra el pueblo mismo que tú estás matando. Y vamos a ver qué pasa en adelante, ¿verdad? Y lo que pase, consigan las conferencias de ayer. Muy bien, aquí en Génesis 6 entonces, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si tú tienes ahorita una libretita o un pedazo de papel, puedes hacer 3 columnas. Una, hijos de los hombres, hijas de Dios, hijas de los hombres, hijos de los hombres y hijos de Dios. Vemos nosotros 3, etimológicamente en la misma construcción de las palabras, que hay 3 tipos aquí de entidades. Cuando los hombres, está hablando de los seres humanos.
los hombres, es la palabra hebrea Adaham, de ahí viene la palabra Adam. Este es Adham. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas, ¿hijas de quiénes? De los hombres, de los seres humanos. Que aquí entra en el versículo 2 una nueva entidad, los hijos de Dios. Los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres eran hermosas. Y entonces tomaron mujeres, y dice el versículo 4, que el producto de esta mezcla, de estos hijos de Dios, con las hijas de los hombres humanas, nacieron monstruos de 4 o 5 metros de altura, llamados los Nefilim, que se tradujeron como los gigantes o los caídos, de 4 o 5 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y hay solamente dos, teológicamente hablando, hay solamente dos teorías para explicar Génesis capítulo 6. Uno de los problemas, ¿verdad?, que existe es la teoría de los descendientes de Set, si tú lo quieres apuntar. Esta teoría dice que el fracaso de los hijos de Set, al no haberse mantenido una línea mundana, vinieron los descendientes de Caín. O sea, después de que Caín mata a Abel, Set permanece fiel, mientras que la línea de Caín se pervirtió. Entonces, las hijas de los hombres son las descendientes de Caín, y los hijos de los hombres, los descendientes de Set. Pero el problema es el siguiente: si realmente esta es la única explicación que hay, de que las hijas de los hombres son hijas de Caín, y que los hijos de los hombres son los descendientes de Set, aunque tú mezcles a una mujer mala con un hombre bueno, o viceversa, no nacen monstruos de 4 o 5 metros que vivieron durante 1000 años en el planeta Tierra. Y hasta 2 Samuel capítulo 21, como lo vamos a ver, David fue el que exterminó a los gigantes, a los Nefilim. Ahora, esta teoría que enseña que son las hijas de los hombres descendientes de Caín y los hijos de los hombres descendientes de Set, no pueden explicar hasta este momento de dónde salieron los gigantes, ni modo que las hormigas los hayan parido. ¿Y cuál es la otra teoría que ha sido aceptada por la mayoría de los mismos padres de la iglesia, como José Flavio Josefo, Justino Mártir, Irineo, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Martín Lutero, Hal Lindsey, Reinhouse, Pember, el director de Cristo para las Naciones en Estados Unidos, Dennis Goodman, los más grandes teólogos han aceptado y han acabado coincidiendo en que aquí hubo una intervención entre ángeles y seres humanos. Y entonces surge el problema de explicar Mateo 22, cuando Jesús dijo, porque de ahí se agarran, es que Mateo dijo que cuando que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, sino que seremos como los ángeles en el cielo. Pero aquí está hablando de los ángeles caídos que bajaron a la tierra, y aquí funciona el genoma humano. Tal vez en el cielo no, pero cuando nosotros muramos, dice Isaías capítulo 65, que continuará la reproducción humana. En el milenio vamos a seguir teniendo hijos. Entonces, ¿cómo puedes comparar que vamos a tener hijos en el milenio y que Jesús dice que seremos como los ángeles? Esto es una falta, precisamente por eso hay que venir a los seminarios de profecías, para que entiendas la cronología del panorama de Dios. Entonces, voy a explicarlo. Ahorita estamos en el periodo de la iglesia, son 2000 años. Después del periodo de la iglesia viene la gran tribulación, 7 años. Antes de que venga la tribulación, somos sacados la iglesia del Pentecostés a nuestros días. Los que estamos en el cuerpo de Cristo somos sacados y llevados al cielo. Mientras aquí abajo en la tierra son 7 años de tribulación por el anticristo. Y mientras estamos en el cielo, hay dos cosas que estamos haciendo en el cielo. Primera de Corintios capítulo 3, Romanos 14, 10, y es el tribunal de Cristo, Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ser juzgados no por la salvación, sino por lo que dejamos de hacer y por lo que hicimos
mientras estábamos en el cuerpo. Se llama el tribunal de Cristo. El bema en el griego con B de burro, bema. Romanos 14:10. Y después de que seamos juzgados y sean entregadas las recompensas y Dios declare, ¿quiénes de nosotros vamos a sentarnos en tronos? Porque no todos los cristianos vamos a sentarnos en tronos. Dice Apocalipsis 20, versículo 2 y 3. Y los que fueron dignos, dice Juan, vi los que fueron dignos de sentarse en tronos. Y en Apocalipsis 2 y versículo, capítulo 3, Jesucristo al mensaje a las 7 iglesias dice: a los que vencieren gobernarán junto conmigo como vicerregentes. Entonces no todos los cristianos vamos a gobernar. Van a estar muchos, ¿verdad?, en el milenio, pero no todos. Después del milenio, después de los 7 años que sigue, el milenio de Cristo. Entonces el anticristo es destruido, bajamos todos los santos, la iglesia, en la segunda venida de Jesucristo, y comenzamos a reinar 1000 años con Él. Y durante estos 1000 años, la tierra y los cielos todavía van a ser los mismos. Lo único que van a experimentar va a ser una restauración, no una nueva creación, una restauración. ¿Qué estoy diciendo? Que en el milenio va a haber muerte todavía. En el milenio va a haber pecado todavía. En el milenio no se ha eliminado la muerte, pero las rosas no van a tener espinas, los animales no van a morder, el león se va a acostar con el cordero, Isaías capítulo 11. Entonces va a haber una recreación de la ecología que hay en el mundo, pero va a ser el planeta Tierra lleno de árboles y de frutas. Pero es una restauración nada más. Y al acabarse el milenio, Satanás durante estos 1000 años va a ser atado. Apocalipsis capítulo 20. Y mientras él es atado, nosotros disfrutamos el milenio. Y en el milenio continuamos comiendo frutas, vegetales. No hay tacos al pastor, ni de machitos, ni de estas cosas, ¿verdad? Y vamos a comenzar a ver que nadie se va a meter contigo ni con tu familia. No, nadie va a meter a robarse a tu casa. Todos vamos a vivir en Sucots. No va a haber carreteras, no va a haber aviones, no va a haber automóviles, no va a haber trenes. Vamos a regresar completamente a lo que era el Edén. Y después del milenio sigue la eternidad, la nueva Jerusalén, cielos y nueva tierra. Y ahí sí, Apocalipsis 20 del 11 al 15, dice Dios: y vi que la tierra desapareció y los cielos también, los que tenemos ahorita, Marte, Júpiter, Saturno, las galaxias, Andrómeda, el Sol. Nada de lo que está ahorita va a continuar, van a desaparecer. ¿Cuándo? Después del milenio. En el milenio va a haber sol todavía. Entonces después del milenio nos vamos al universo entero y ya nos vamos aquí en la tierra, y la tierra permanece con la nueva tierra como el centro y los cuarteles generales de nosotros, la iglesia. Este minúsculo y pequeño planeta, Dios lo escogió para que se fuera el centro del gobierno cuando sean creados los nuevos cielos y la nueva tierra. Déjenme leerles este versículo, es uno de mis preferidos, en el libro de Daniel, capítulo 7, apúntalo si quieres, y dice así, versículo 27. Aquí está hablando con la destrucción de ya todo el mal. Daniel 7, 27. Y que el reino singular y el dominio de la majestad singular de los reinos plural, debajo de ¿dónde? De todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Dios, después de que acabe todo su plan, esto está en el Apocalipsis, así termina la Biblia, es el capítulo 22 de Apocalipsis. Ahí aparece la palabra: y ya no habrá maldición, y ya no habrá muerte. Hasta ahí, hasta después del milenio. Y entonces ya los cielos serán renovados, y ahí es donde ya no va a haber matrimonio. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré.
Pero muchos me decían, ¿verdad? Oye, pero en el milenio, ¿cómo puede haber reproducción, verdad? Yo creo que los que se van a casar en el milenio, perdón, no se van a casar. El matrimonio instituido por Dios en la ley civil, Deuteronomio, fue instituido por la dureza del corazón, para que cuando una mujer se una con un hombre, el hombre no se haga con domingo 7 y te diga, pues vamos a rejuntarnos. No necesitamos un papel que es un acta de matrimonio para demostrar nuestro amor. No le creas a ese mentiroso. No, papacito, el sexo es una responsabilidad muy grande delante de Dios. ¿Y qué tal si me embarazo y sales con domingo 7 y te vas porque te vas con otro y comes con la pancita y ya no te gustó? ¿Qué defensa a ti de la mujer? Ese papelito que se llama acta de matrimonio. Así el sinvergüenza y el halcón se fue, pues voy ante un juez a que por lo menos abogue yo, que me den sostén para mis hijos y pelear lo que yo puedo pelear. Entonces se necesita el acta de matrimonio mientras estamos en un mundo de pecado. Pero cuando venga el milenio no vamos a necesitar eso, porque será la tierra llena de la justicia de Jesucristo. Y hay de aquel cuervo que maltrata a su esposa, porque le va a morir a los 100 años de edad. Dice Génesis, Isaías capítulo 65. Ahora bien, dicen estas personas que las personas que sobrevivan cuando Cristo regrese después del Armagedón, una tercera parte de la humanidad sobrevivió. ¿Cuántos somos ahorita de habitantes? 7.5 billones. 7.5 billones. Una tercera parte, estamos hablando aproximadamente de 2 billones que van a quedar vivos cuando Cristo venga. Y los demás van a morir, porque dice Apocalipsis 6:4 en el cuarto sello y en la quinta trompeta en Apocalipsis 9, que mueren primero una cuarta parte y después una tercera parte. Imagínense nada más. ¿Saben qué significa esto? Cuando venga Jesucristo, los únicos continentes que van a sobrevivir son Europa y el Medio Oriente. Porque las únicas naciones que se mencionan en la Biblia son las que están en el Medio Oriente, algunas de Asia y el Medio Oriente. Entonces, ¿qué va a pasar con el continente donde tú y yo vivimos, que se llama el continente americano? Desde Alaska a la Patagonia desaparecieron. Adiós, ahí nos vemos. Por bombas nucleares. En el cuarto sello, una cuarta parte de la humanidad muere. Estamos hablando que en los primeros bombazos, casi 2.500 millones de personas van a desaparecer. Y el otro día me puse a hacer cálculos cuánta gente había desde Alaska hasta la Patagonia y más o menos es la cantidad. Así que adiós Oaxaca, ¿verdad? Y adiós Guatemala y Argentina y Estados Unidos y Alaska, etcétera, etcétera. Porque cuando venga Jesucristo, ¿quiénes son esos 2 millones, 4 millones que estamos hablando que van a desaparecer? O 5 millones, ¿quiénes son? 5,000 millones, perdón, ¿quiénes son? Tienes que buscar en el globo geográfico donde se localiza esta cantidad de personas. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, vemos nosotros, regresamos a Génesis, a nuestro pasaje, que se nos habla de estos hijos de Dios. Ahora bien, esa teoría de Set y de las hijas de Caín es absurda y no se puede sostener. Repito, porque no pueden, los que creen eso, ¿de dónde salieron? Los gigantes. Y la mayor parte de los padres de la iglesia y de los mismos teólogos del siglo XX y siglo XXI creen y han aceptado que los hijos de Dios son los ángeles caídos. Y el peso más grande teológicamente de esto es que en todo el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios se refiere siempre, siempre, siempre a los ángeles caídos. Veamos rápidamente el libro de Job como un ejemplo. Y dice Job capítulo 1 y capítulo 2, versículo 6, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En el hebreo es Ben Elohim. Ben en el hebreo con B grande es hijos. Elohim es Dios. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Imagínate nada más, ¿no? Entre los cuales venían los hijos de Set y las hijas de Caín. No, ¿verdad? Estamos hablando de algo en el cielo. Vinieron acompañando a Satanás los hijos de Dios.
entre los cuales vino Satanás. Capítulo 2 de Job, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron, ¿quiénes? Los hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también con ellos, presentándose delante de la tierra. Aquí vemos que esta frase, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles que se rebelaron con Lucifer al principio de la creación del universo. Y vemos en el capítulo 38 del mismo libro de Job, versículo 4, donde se nos describe una escena de el origen del universo, antes de que el hombre existiera. Estamos hablando que antes de nosotros, ¿quién existía? Los ángeles, ¿verdad? La rebelión de Lucifer fue antes de que el hombre fuera creado. Cuando el hombre fue creado, Lucifer ya estaba en el huerto del Edén como un querubín caído. Ya era una entidad espiritual caída. Ya había pecado Lucifer antes que nosotros. Entonces estamos hablando de escenas que tienen lugar antes de que el ser humano fuera creado. Dice Job 38, versículo 4. Le pregunta a Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Las medidas que mencionamos hace unos momentos. La tierra tiene medidas. No dijo Dios que aparezca un globo por ahí flotando y que aparezca esto y el otro. No, dice en Isaías 40 que Dios juntó el polvo de la tierra, puso medidas, todo lo hizo perfectamente bien calculado. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? O sea, 1 metro. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Esto fue escrito escuchen esto, el libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. El libro de Job es la época de los patriarcas. Aquí estamos hablando de algo con puro lenguaje científico. Todavía hasta el siglo XVII, XVIII creían que la tierra estaba sobre una tortuga o sobre Charles Atlas. No podían explicarse más que Galileo Galilei, 1600 y feria, cuando descubrió con el telescopio y todo, ¿verdad? Que no era posible. La tierra, ¿verdad? Está flotando sobre nada en el espacio. Y le pregunta eso a Dios a Job, hace 4000, 5000 años. Oye, espérame tantito, Job. ¿Tú sabes si la tierra tiene una base? ¿Tú sabes las medidas que tiene el mundo? Y dice el versículo 6, sobre que están fundadas sus bases, ¿quién puso su piedra angular? Y el versículo 7, ojo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles que tuvieron la bendición, el privilegio de ver cómo el creador de los cielos y la tierra ordenaba el universo en el cual tú y yo fuimos colocados. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice la Biblia que por la fe entendemos que las cosas que vemos empíricamente, físicamente, fueron creadas de lo que no se ve. O sea, por toda la Biblia existe lo mismo. El mundo invisible, espiritual, era anterior al mundo físico en el cual tú y yo fuimos colocados y bajo el cual estamos en 4 dimensiones. Pero antes de nosotros existía ya un universo. Existían criaturas, entidades espirituales que los pobres científicos del siglo XXI les llaman extraterrestres. Y pues en alguna manera sí son extraterrestres, ¿verdad? Porque son ángeles, o sea, no pertenecen a la tierra. Se llama extraterrestres. Nada más que no saben quiénes son, creen que vienen de Marte o de una galaxia de la Andrómeda o quién sabe dónde ven. Pero no entienden, ¿verdad? Que el universo está poblado, claro que está poblado de ángeles caídos. Y de demonios. En la otra conferencia vamos a ver la diferencia entre los ángeles y los demonios, y los ángeles que permanecen fieles a Dios y que nos siguen a nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ayudándonos para nuestra salvación, para que permanezcamos firmes hasta el final. Entonces, por todos lados encontramos que la frase hijos de Dios pertenece a los ángeles caídos, y ese es el peso teológico que vamos a ver después en 2 de Pedro y en el libro de Judas, donde ya el Nuevo Testamento nos confirma que estos ángeles cometieron fornicación.
de alguna forma los ángeles adulteraron, violaron, de alguna forma estos ángeles alteraron la genética de las mujeres humanas, de las cuales nacieron monstruos híbridos que se llamaron los gigantes, que poblaron el mundo durante 1000 años, y lo que la ciencia comienza a descubrir, los fósiles y las cosas arqueológicas y las construcciones que ellos hacen, y no saben de dónde. La Atlántida no la encuentran, que fue la Atlántida, una ciudad sumergida, y los titanes que los griegos llamaban que eran gigantes, del dios Zeus, el dios del rayo, el dios etcétera, etcétera. Todas estas versiones y leyendas y mitos de los romanos y de los griegos tenían un origen. Tenían un origen. De alguna forma los ángeles caídos se han querido manifestar a los seres humanos, engañándonos con apariciones y con esto y con el otro. Y ya apareció una virgencita en el árbol, una cosa así, y una señora que le llora sangre, y una estatua que le llora sangre, y apareció estas cosas. Y pues la gente, es lógico, si yo no tuviera el conocimiento del Espíritu Santo, ni tú tampoco, acabaríamos creyéndolo, porque estamos buscando lo sobrenatural que no podemos explicar con palabras. Entonces tiene que haber una explicación. Pues sí, es un milagro de la virgencita, un milagro de Juan Diego, que existió siquiera el pobre indito ese, Dios santo. Entonces vivimos un mundo engañado, un mundo engañado, y no vemos a toda esa gente, ¿verdad?, que las peregrinaciones y arrastrando, sangrándose las rodillas en la villa, etcétera, etcétera, y cargando y chicoteándose la espalda con pencas de plátano y con pencas de maíz para poder hacer sacrificio. Ahorita está de moda la adoración a la muerte, ¿verdad? Han pasado videos ya en la televisión de cómo está creciendo esta secta a la muerte. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, es todo. Tenemos que buscar. Si no conocemos a quién adorar, buscamos a alguien, necesitamos adorar a alguien. Es la naturaleza con la cual Dios nos formó. Tenemos la eternidad, sabemos que este mundo trasciende, que hay algo más de nosotros, pero como no lo conocemos, lo buscamos y lo inventamos. Y así los científicos, como no saben quién creó el mundo, ni pueden ver a Dios, tienen que inventar que venimos de los changos de Chita, y que todo fue el resultado de un accidente, cuando la misma física, las mismas leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley termodinámica, las leyes de los aminoácidos biológicamente, las leyes de la ciencia, las leyes de la física y la química, contradicen la evolución. La contradicen. Ya dejemos la Biblia a un lado, la contradicen científicamente. La segunda ley de la termodinámica establece que nadie se crea ni se destruye, y que todo es un proceso de decaimiento, de oxidación, de descomposición. La evolución dice que vamos de menos a más. La física nos dice que vamos de más a menos, que el universo está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. Entonces no estamos evolucionando, ni venimos de los ratones, ni venimos de los changos. Somos una creación especial, a la imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo te quiere engañar y decirte que vienes de los ratones, que vienes de las vacas, que fue una evolución, que no hay leyes morales, porque si somos animales, ¿quién va a establecer qué es bueno y qué es malo? ¿Quién? ¿Los nazis? ¿Los fascistas? ¿Los comunistas? ¿Walter Mercado, tu padrino? ¿Los brujos? ¿Los espiritistas? ¿Los de la cienciología? ¿Los de las mormones? ¿O los budistas? ¿O el islam? ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad que tuvo Cristo? ¿Quién tuvo la autoridad que tiene la Biblia? Nada, ni nadie. Y podemos rebatir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz y entregó su vida, fue enterrado y resucitado a los 3 días, y ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, esperando que nosotros como su pueblo continuemos esa misión que Él nos encomendó, de ir
y predicar este mensaje a las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dejándonos sus palabras que son: no tengan miedo, pequeña manada, no tengan miedo de nada ni de nadie. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. No tengas temor, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, que te esfuerzo y te ayudo. Los que se enojan contra ti serán avergonzados, y ninguna arma contra ti prosperará, porque esta es la herencia que el Dios creador de los cielos nos ha dejado por pertenecer a su familia espiritual y ser llamados hijos e hijas de Dios. Te damos gracias por tu muerte en la cruz, Señor, y porque en este momento muchas personas que nos escuchan pueden invitarte ante este momento tan solemne como su Señor y su Salvador en sus vidas. Si tú quieres invitar a Jesús en este momento a tu vida, simplemente dile: mi Señor y mi Dios, creo que tú en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste y venciste la muerte para dejarme la esperanza que esta vida no lo es todo, que en el día de mi muerte el polvo deshará mi cuerpo, pero el alma y mi espíritu se reunirán contigo en un cuerpo nuevo que tú has diseñado para la eternidad. Entra a mi vida, Jesús, como mi Señor, y dame el poder en el Espíritu Santo de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive.